yo te lo pido. Amén. 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 Bueno, yo quiero presentarle a nuestro invitado de hoy. Ya lo había presentado la semana pasada, pero por razones ajenas a su voluntad no se pudo realizar la charla, pero gracias a Dios hoy estamos aquí y podemos hablar sobre el aborto y sobre cómo combatir la cultura del aborto en nuestro país, en la República Dominicana. Juan Polanco es un joven que tiene 24 años, ¿verdad, Juan? 24. Sí, Y es... 24. Muy bien. Está Aunque poniendo bien. quisiera tener 20. Juan es licenciado en Ciencias Sociales, está estudiando una maestría en Historia Dominicana. También ha estudiado Ciencias Políticas y es miembro fundador del Instituto LIFA. Y también estudió algo en Chile. ¿Qué fue lo que tú estudiaste en Chile? Tuve la oportunidad de participar en un seminario internacional con la Unión de Partidos Latinoamericanos en Chile. Un curso de formación política. De formación política. Él es, pues, defensor de la vida, defensor de la libertad y defensor de la familia. Y por eso lo hemos invitado en este día a que comparta con este grupo de jóvenes. Y mi intención, Juan, yo te lo había expresado, es que muchos de estos jóvenes también, así como tú, puedan tomar la iniciativa de capacitarse, de prepararse, de ser defensores de la vida y defensores de la familia también. Ellos, hemos hablado muchas veces de estos temas, hemos hablado del aborto muchas veces, y es un tema pues bastante presente en la juventud que nosotros pues vemos como cristianos que somos, pero es necesario que nos preparemos, que nos capacitemos para llevar a cabo esta obra. Así que yo los voy a dejar sin más preámbulo con Juan Polanco, que nos acompaña en esta noche. Sí, Juan. Guillermo. De verdad, muchísimas gracias por tu organizar esta iniciativa, ¿no? Y compartir un tema tan interesante con jóvenes. Y tú siendo pastor de jóvenes del Ministerio de Betel, me parece que así es el nombre. Pero a final de cuentas, me gusta iniciar diciendo que para dar la batalla cultural lo más necesario es la capacitación académica que se obtiene mediante la mejor universidad de todo el mundo. Y no es Harvard, no es la UNAM, no es una universidad en Colombia ni Francia. La mejor universidad del mundo se llama lectura. Los libros son el mejor mecanismo para uno poder adquirir conocimiento, porque mediante ellos, primero, comenzamos a hablar de una manera más adecuada, comenzamos a escribir de una manera más correcta, nuestras neuronas se disparan, se abren. Y nada, pues por esa razón que me voy a tomar la molestia de recomendar algunas lecturas para que podamos seguir nutriéndonos acerca de la batalla cultural y todo lo que tiene que ver con la agenda globalista. Y inicialmente recomendaría un libro de Miguel Núñez que escribió junto a su esposa, Revolución Sexual. Un libro que él no solo habla como teólogo, sino también que habla como médico. Por supuesto, no se puede quedar el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda. Él ahí habla ya desde una perspectiva científica, filosófica, política, acerca de la ideología de género. El primer libro que yo leí sobre ideología de género fue el libro de César Vidal, El pecado de Sodoma, ideología de género y crisis. Él ahí habla ya desde una perspectiva bíblica, teológica. Ahora bien, estos no son los únicos autores que han escrito acerca del tema. También hay un escritor argentino que se llama Jorge Escala, que escribió un libro en el 2011 llamado Ideología del Género. Y recientemente estoy leyendo este gran libro de Axel Kaiser, La Neoinquisición. Ahí le habla acerca de la censura, la manera como pretenden desde el Estado adoctrinar ideológicamente a los infantes, a los jóvenes, y cómo pretende la izquierda radical, el feminismo radical, que el Estado sea el que regule básicamente todo. Y también me voy a tomar el atrevimiento, Guillermo, que bueno, esto no lo sabe todo el mundo,
ustedes van a tener la primicia, y es que la semana que viene sale mi primer libro, es este, Partidos Políticos y su papel en el proceso democrático durante la Tercera República. Ni siquiera lo he publicado en las redes sociales, así que ustedes tienen el gran honor de saber. Primicia. Ajá. Primicia. Sí, la primicia, ¿no? Guillermo, quería saber si esto se va a quedar grabado o ya lo están grabando. Sí, se está grabando ya. Ok, bien. De igual forma, mi sugerencia es que los comentarios y las preguntas las hagamos al final por un asunto de coordinación de ideas y todo lo demás. Aunque si se amerita una intervención, lo pueden hacer con todo el gusto. Así que en este momento voy a compartir pantalla con ustedes acerca del tema que vamos a debatir en el día de hoy, que es no a la cultura abortista en la República Dominicana. Me gustaría si ven ahí en la pantalla. Sí. Ok, bien. El tema que hoy en día nos reúne es lo que vieron en el flyer, no a la cultura abortista en la República Dominicana. Y realmente vamos a tratar de desmenuzar todo esto para así poder comprender por qué realmente el aborto no solo es parte de una agenda, sino también parte de una cultura. En ese sentido, en primer lugar, creo que es fundamental hablar acerca de marco legal brevemente sobre el tema del aborto, aunque no hablaría aquí en tema de abogado, en calidad de abogado, perdón, no hablaría en calidad de médico ni biólogo, sino que hablaría como un cientista social, como un educador que soy. Pero a final de cuentas, el artículo 37 de la Constitución Dominicana expresa bien claro acerca del derecho a la vida, y que este es uno de los pocos países del mundo que reconoce la vida desde la concepción hasta la muerte. Por eso aquí es impensable hablar no solo del aborto, sino también de la pena de muerte. Cuando uno de los dos casos pretende legalizarse en la República Dominicana, entonces sería necesaria una reforma constitucional. De igual forma, el artículo 42, numeral 3, establece que nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas, salvo cuando se encuentre en peligro su vida. Y aquí hay muchos legisladores dominicanos que están malinterpretando este artículo especialmente, porque básicamente dicen ellos, los que están a favor del aborto por 3 causales, que ahí está de manera explícita que cuando la vida de la madre está en peligro, entonces puede ser sometido a un procedimiento de aborto. Es un artículo muy mal interpretado, porque realmente el proceso de aborto tiene muchos mecanismos, tiene muchos procedimientos, y que lógicamente deben adaptarse a las normas científicas y bioéticas. Me parece, hay un autor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, apellido Cruz, doctor Cruz, que él es uno de los especialistas más acabados y finos en tema de bioética. También está este pastor en Argentina, Gabriel Ballerini, que lo recomiendo investigar de igual forma. Está la ley 550-14, es la ley que crea un nuevo código penal con 3 causales para interrumpir el embarazo. Y lógicamente estas 3 causales son las siguientes: cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el feto es incompatible con la vida, y cuando los embarazos son ocasionados por fruto de una violación o incesto. Con la parte número 2, cuando es incompatible con la vida, desde la década del 80 se ha venido proponiendo en los círculos científicos que se delimite hasta ciertos días después que la criatura nace, para determinar si realmente no solo que tenga compatibilidad con la vida, sino que realmente sea un ser humano. Hasta este grado hemos llegado en la humanidad. Esta es la parte más graciosa para mí, y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es que realmente las feministas radicales, los proabortos, acuden a la falacia, al discursito de derechos humanos. Que los derechos humanos. Pero realmente la propia declaración en su artículo 3
establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y de igual forma, hay un tratado internacional que realmente incide bastante en los países firmantes, y es la Declaración de los Derechos del Niño. Y básicamente esta declaración en todos sus artículos habla acerca de la protección del niño, su integridad y su dignidad humana. De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me parece que en el artículo 25, habla de que los niños deben ser protegidos, que el Estado debe garantizar su dignidad, su protección, y de igual forma las madres. Y que de igual forma también está el artículo 16, me parece que de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde habla que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. De igual forma, el artículo 25, cuando habla acerca de la protección de los infantes, establece que no importa si estos son nacidos o fuera del matrimonio. Me parece también necesario establecer aquí que la cultura pro aborto tiene cierta relación con el feminismo de género. Y aquí vamos a ver feministas radicales que estuvieron a favor del aborto en su momento. Y aquí nos vamos a remontar tanto a la segunda ola del feminismo como a la tercera ola del feminismo. Aquí tenemos esta gran referente del movimiento feminista de la Unión Soviética, Alexandra Kollontai. Ella escribió un ensayo llamado El comunismo en la familia. Esta pensadora marxista reivindicó el pensamiento de un filósofo francés llamado Friedrich Engels. Friedrich Engels escribe en 1984 una obra titulada El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Sí, yo recomendaría también leer un libro para entender el proceso que incidió a la hora del nacimiento de la ideología de género. Es este libro que acabo de mencionar de Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Porque para mí Engels es el mayor feminista radical, aunque en ese entonces era inimaginable hablar acerca de una cultura del aborto, pero sí Engels habla acerca de una sociedad matriarcal, acerca de una aldea comunista, acerca de la liberación, de la emancipación de la mujer en la sociedad, no solo en los términos educativos y económicos, sino también políticos y sexuales. La idea central del libro de Engels es que la familia representa la lucha de clases, porque en una familia compuesta por un hombre y una mujer, ahí tenemos el hombre, que es el burgués, que tiene todo el capital, y la mujer es el proletariado, es la esclava, básicamente. Por lo tanto, da la idea de que la mujer debe emanciparse del hombre, eliminando la propiedad privada, para así desplazar el capitalismo e instaurar el comunismo. Ahora, ¿qué pasa? Alexandra Kollontai en la Unión Soviética, después del triunfo de los bolcheviques en la Revolución Rusa de 1917, y ahí se forma la Unión Soviética. La Unión Soviética pasa por un proceso de disolución en diciembre del año 1991. Luego de que viene con sus tragos amargos en la década del 80, con la perestroika, con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Ahora, ¿qué pasa? Alexandra Kollontai, en este proceso de formación de la Unión Soviética, propone las ideas de Engels. Habla de que con el capitalismo la mujer nunca va a dejar de ser esclava, nunca va a dejar de estar en el hogar, realizando los quehaceres domésticos. Paradójicamente, todo esto se cumple con el capitalismo, porque el capitalismo va poniendo herramientas alternativas para que las cosas en el hogar se hagan con mucha más facilidad. El capitalismo de igual forma influye en el aspecto del nivel educativo, en el aspecto de la incorporación, de la inclusión de la mujer en las actividades económicas. Básicamente, Alexandra Kollontai decía en la Unión Soviética que con un paraíso comunista, las mujeres y los hombres iban a ser completamente iguales, las mujeres iban a ser totalmente libres. Sucede todo lo contrario en la Unión Soviética. ¿Por qué razón digo que pasa todo lo contrario? Por esto. Déjame ver si... bueno. Realmente Rusia se convierte en el primer país del mundo en legalizar el aborto en el año 1920. Para 1913 la tasa de natalidad era de un 45.5% y esta había disminuido porque tenemos el Estado controlando la tasa de natalidad en dicho país. Los números de abortos se cuadriplican
Y se registra que para 1934 hasta un 80% de las mujeres embarazadas se sometían a abortos. Eso pasa tan solo en Rusia para 1934. De igual forma, ellos dan la idea de que si la mujer cumple con esa emancipación total en la sociedad, por consiguiente los números, las violaciones sexuales, los acosos, el trabajo de prostitutas se elimina. En la Unión Soviética pasa todo lo contrario. De igual forma, hay registros de muchos soviéticos famosos que violaban a niños en obras de teatros, muchos políticos que también se vieron inmiscuidos en todos estos actos muy deplorables. Y paradójicamente, el dato más curioso, más chistoso aún, es que ninguna mujer llega a ocupar ningún cargo político alto durante la Unión Soviética. Repito, la Unión Soviética se forma después de la Revolución Rusa de 1917 y pasa por un proceso de disolución en el 1991. En todo ese periodo, la mujer no llegó a ocupar ningún cargo político alto. Es decir, la idea de Alexandra Kollontai de que con ese paraíso comunista instaurado en la Unión Soviética y que la mujer iba a emanciparse totalmente, no se cumple, porque la izquierda es una farsa. De igual forma, miren qué paradójico que estos países eran comunistas. Por lo tanto, aquí vemos la relación que tiene el comunismo con la promoción del aborto. Porque si ustedes se fijarán, hoy en día pretenden promover el aborto libre, legal y seguro, siempre con la intervención del Estado, porque el Estado debe regular todo esto. Y cuando el Estado es la que tiene la facultad de regular esto, básicamente vamos a disminuir las libertades, vamos a poner en juego, en tela de juicio, los derechos humanos que son inalienables, es decir, que no cambian. De igual forma, en América Latina, el primer país del mundo que legaliza el aborto es Cuba, en la década de los 60. ¿Y Cuba qué es? Un país totalmente comunista. Por consiguiente, la agenda del aborto se lleva mucho más fácil cuando hay un régimen totalitario a favor de esto. Otra referente del feminismo radical que defendía el aborto es Simone de Beauvoir. Esto está ya dentro de la tercera ola del feminismo. Y su obra más importante es El Segundo Sexo, la obra culmen básicamente del feminismo del siglo XX. Y la idea central de esta obra es: no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y básicamente la idea central de todo este libro es que la mujer es un concepto social que es defendido por el hombre, que la oprime en la sociedad. Así que aquí vemos de verdad cómo se mantiene el mismo libreto desde la obra de Friedrich Engels. Uno de los padres del comunismo escribió junto a Karl Marx el Manifiesto Comunista. De igual forma, Simone de Beauvoir era amante del filósofo Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista, y los registros establecen que Simone de Beauvoir era básicamente una de sus amantes que tenía que aguantar todo lo que hacía su marido o su amante. Pero a final de cuentas, detrás de todo esto, defendía la liberación de la mujer cuando en su casa tenía que aguantar todas las atrocidades que cometía su amante con otras mujeres. Y bueno, la tercera del feminismo es la más peligrosa de todas. Realmente es así, porque si vemos la primera ola del feminismo, que era un movimiento sufragista, era un movimiento liberal, proponía la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, cosa que estoy seguro que cada uno de nosotros reivindica. Defendía el derecho que tenía la mujer al voto, a la educación, a tener una ciudadanía que le era negada a las mujeres. Ahí tenemos otros referentes de la primera ola del feminismo: John Stuart Mill, Paulin de la Barrère, etcétera. Y bueno, este es un feminismo que todos reivindicamos, a pesar de que no tiene ningún tipo de sentido promoverlo hoy en día, al menos en el occidente, porque realmente aquí somos iguales ante la ley. De igual forma, Simón creía que el proceso biológico del embarazo creaba sufrimiento en la mujer, por lo que proponía el aborto sin importar las causas. Otra referente del movimiento feminista que defendía el aborto era Kate Millett, su obra culmen, obra más importante, Política Sexual. Y aquí básicamente vemos cómo se extrapola la frase de Kate Millett: lo personal es político,
hasta el día de hoy. Y realmente esta frase representa un gran peligro para la sociedad de hoy en día. ¿Por qué razón? Porque cuando consideramos que lo mío, lo propio es político, lo estamos convirtiendo en un orden público para todos. Es decir, ya no importa que mi vida privada sea realmente privada, pero que realmente debe ser parte de una agenda, de un programa en perspectiva de género, para que todos hoy en día puedan ver cómo es mi vida privada y que los que se sienten identificados lo puedan aceptar. Así funciona todo esto en las agendas públicas. Básicamente la frase que incide bastante en todo esto es la de Kate Miller. Aquí tenemos otra referente feminista canadiense, Shulamit Farton. Es probablemente la feminista que yo más bien, no puedo decir detestar, que repudio, más bien. Su obra central, una de las obras que sirve como base del feminismo radical, es la dialéctica del sexo. Y básicamente esta referente del feminismo radical proponía 4 elementos muy importantes. Primero, era eliminar la función reproductiva de la mujer, que paradójicamente es la única que tiene la función reproductiva en cuanto a la expansión de la especie humana. Número 2, lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños bajo un sistema socialista. Esto es una idea que también propuso Friedrich Engels en su libro que anteriormente mencioné. De igual forma, incluir a mujeres y niños en todos los aspectos de la sociedad. Y por último, lograr la libertad que tienen los niños y las mujeres para realizar lo que deseen sexualmente. Y realmente esta referente del feminismo radical no solo defendió el aborto, sino también el incesto y las relaciones sexuales entre adultos y niños. Ella decía en su libro que en el momento cuando el niño y el adulto desean relacionarse sexualmente, dejará de ser un tabú porque ya hemos avanzado tanto. Y decía ella, no importa que sea con su propia madre biológica, porque ella establecía básicamente que solo debería haber 2 requisitos a la hora de haber relaciones sexuales entre un niño y un adulto. Y eran 2. Primero, que el niño tenga consentimiento de lo que es un acto sexual. Mira, yo probablemente no tengo mucho conocimiento sobre el tema de psicología y todo lo demás, pero para mí no me cabe en la cabeza que un niño vaya a realmente saber qué implicaría tener relaciones sexuales con un adulto. Y número 2, que realmente el ano o la vagina tenga la suficiente dimensión para ser penetrable. Estas ideas las propuso Farton en su obra y lógicamente es una referente del feminismo radical de hoy en día y que hoy en día las reivindica bastante en sus marchas del feminismo de género, en sus marchas por aborto, colectivo LGBT, llevan pancartas de esta referente del feminismo radical. Ya podrán saber por qué las repusió tanto. Realmente, yo no sé si ustedes se han preguntado, ok, miren, ¿cómo opera realmente la agenda del aborto? ¿De qué forma la sociedad hoy en día habla bastante del aborto? ¿Por qué básicamente tenemos en el subconsciente un chip que nos obliga a nosotros a defender la vida, nos obliga a nosotros a mantener una posición contraria al aborto? Y es que realmente esto funciona a través del lenguaje. Y aquí hay varios mecanismos que queremos tratar con ustedes. Y número 1, hemos logrado, o más bien han logrado elaborar un discurso totalmente mediático a favor o en contra de la legalización del aborto. Porque realmente hoy en día el aborto se ha convertido como agenda, como uso para las campañas electorales. Así que básicamente todos los candidatos a nivel presidencial o a nivel legislativo básicamente deben establecer cuáles son sus ideales, principios, sus líneas sobre el tema del aborto. Básicamente ya estamos condenados a todas las elecciones próximas a hablar del aborto, sea a favor o sea en contra. A mí lo que me preocupa realmente es que nos estamos convirtiendo en lo mismo. ¿Por qué razón? Porque a partir de ahora, de este momento, vemos cómo muchos políticos, a pesar de que no sean cristianos, utilizan a los cristianos en el tema pro vida, porque realmente los cristianos deberían apoyar la vida desde la concepción. Un cristiano que lo haga no es cristiano. Pero ¿qué pasa? Estamos permitiendo que el cristianismo se utilice como plataforma política
a favor de candidatos políticos. Y hay una frase de uno de mis maestros de teología, y él decía que no podemos politizar el cristianismo, pero sí podemos cristianizar la política. Y aquí tenemos que diferenciar estas cosas bien claras. Y es que realmente eso de que se utilicen las iglesias, se utiliza un ministerio o se utilice ¿no? que X religión y que un candidato lo busque a ellos para así utilizar de manera beneficiosa el tema pro vida a su favor, solo para términos electorales, nos estaríamos convirtiendo en lo mismo de legisladores que utilizan como mecanismo, como plataforma política, el feminismo de género. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque realmente la política primero es muy amplio y más que todo el cristiano no solo está llamado a predicar, a evangelizar y ser sal y luz y todo lo demás, sino también a servir en la sociedad. Y ojo, no solo servimos en la política, en el Estado, o como candidatos o como parte de un gobierno, porque ciertamente la política es servicio social, pero de igual forma se puede servir desde distintas áreas. Otro mecanismo que se utiliza en la parte de esta manipulación lingüística es la perspectiva de género, y realmente hemos permitido que el género se convierta como una categoría para así, al final de cuentas, concluir cuando se pone en tela de juicio una agenda pública. Por eso hoy en día vemos cómo el aborto se convierte ya en una puerta para así alcanzar la igualdad de géneros. Y esto se ha logrado gracias a la Facultad de Humanidades, porque la gran lucha también que se lleva a cabo en la parte académica, en la parte cultural, también se vive en las disciplinas que pertenecen a la Facultad de Humanidades, porque ciertamente el género fue un término elaborado de manera sociológica para así establecer las diferencias, los roles que tienen los hombres y la mujer ante la sociedad. Pero hoy en día ya lo utilizamos como una categoría para analizar las desigualdades. Y si se legaliza el aborto, veremos cómo las feministas radicales se ponen delante de su frente ese gran logro en cuanto a la agenda pública. Por eso hoy en día vemos cómo básicamente toda persona que sea feminista en el día de hoy debe estar obligada a defender el aborto. Aquí vemos también, bueno, lo que le hablaba, el movimiento feminista. El movimiento feminista del día de hoy se apoderó del tema del aborto. Por eso Agustín Laje habla de un neomarxismo, de una nueva izquierda, porque realmente los marxistas originarios no defendían el aborto. Ahí está el caso de Fidel Castro, de Salvador Allende, está el caso de Karl Marx, etcétera, etcétera, que no apoyaban el aborto de ninguna manera. De igual forma vemos cómo la izquierda hoy en día se apodera del tema del lobby LGBT, pero que hay evidencia empírica, hay registros históricos donde los grandes referentes del marxismo en América Latina básicamente odiaban a los homosexuales, odiaban a los negros. Ahí está el caso del Che Guevara, de Fidel Castro, como mandaban a homosexuales al campo de concentración en Cuba, y en la entrada de ese campo de concentración había un letrero donde decía que el trabajo los hará hombres, porque textualmente decían que el homosexual no es compatible con el hombre revolucionario. Y no solo está el caso de la América Latina, sino también está el caso del Partido Comunista Sudafricano y los registros de las vivencias que dejó escritas Nelson Mandela, como decía que él, identificándose con el comunismo, el Partido Comunista Sudafricano nunca lo aceptaba. Y así básicamente se la pasaron en toda la historia. Otro mecanismo que vemos en todo este tema es la campaña publicitaria. Y es que realmente se destinan muchísimos fondos para proyectos de leyes. Por eso vemos que a nivel internacional apoyan a ciertos políticos, le pagan a artistas, comunicadores, actores, actrices, deportistas, para que sigan expandiendo, utilizando las redes sociales, el tema del aborto, y así ser parte de lo que llamamos reingeniería social,
que es un mecanismo de cambiar el pensamiento a la gente desde lo que causa más sentimiento, de lo que altera las emociones. Por eso utilizan muchos mecanismos, la economía, la psicología, la parte deportiva, etcétera, etcétera. Y que detrás de todo esto hay muchas empresas transnacionales que se suman al negocio del aborto porque realmente les beneficia. Y ahí está la IPPF, Colgate, Avon, la Nike, Coca-Cola, la fundación de Bill Gates, la fundación de Soros, Open Society, etcétera, etcétera. Detrás de todo esto hay una manipulación lingüística y es porque realmente acuden a dos elementos muy importantes. Primero están los eufemismos y las falacias lógicas. Y es que realmente esta nueva izquierda se apropia de las palabras y tratan así de desvirtuar el significado de ellas. Por eso, o sea, tenemos como ejemplo la vida humana, humano, criatura, embarazo, aborto. Y como parte de los eufemismos, básicamente tratan de darle un toque mucho más sensible, un toque mucho más suave a lo que es en realidad. Por eso vemos que hoy en día ellos hablan de interrupción del embarazo. Básicamente ya no hablan de aborto, porque aborto implica directamente el término de vida de una criatura. Por hoy en día hablan de interrupción del embarazo. Eso es un eufemismo, porque tratan de suavizar lo que realmente es. Y de igual forma, en cuanto a las falacias lógicas, recordemos que las falacias lógicas es un recurso que se utiliza de manera filosófica para tratar de confundir, para tratar de que algo sea lógico a pesar de que no lo sea. Y eso lo vamos a ver a continuación. En la parte de las falacias. Una de las falacias que mayormente utilizan es la siguiente. Ninguna mujer es obligada a abortar. Y realmente no existe un proyecto de ley donde se contemple que la mujer embarazada fruto de una violación sea obligada a abortar. Ahora, ¿qué pasa? El eslogan principal de todo esto es lo siguiente: aborto legal, gratuito y seguro. ¿Y de qué forma es gratuito? Lógicamente, que el Estado sea lo que regule. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tratamos de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, ciertamente como la mujer no es obligada a abortar, estaremos obligando al médico a practicar un aborto y al Estado a pagar con nuestros propios impuestos ese aborto realizable. Porque realmente nunca es gratis. Lo único gratis en la vida es el aire que uno respira. No sé hasta cuándo. La mujer fue violada, aborto legal. Esta es una de las pancartas que más se ven en las redes sociales, y es que realmente acuden a las emociones realmente. Y ninguna mujer, estoy seguro, que quiere pasar por ese proceso de una violación sexual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las estadísticas mundiales establecen lo siguiente: menos de un 6% a nivel global de las mujeres violadas quedan embarazadas. Menos de un 6% de las estadísticas mundiales. Y que si legalizamos el aborto porque una mujer fue violada, cuando en estadística no es una primacía, básicamente no estamos acudiendo al punto central, a la causa central. Y es que realmente aborto legal no va a evitar que una mujer en el mañana sea violada. No hay estadísticas que demuestren esto. Por evidencia empírica, en aquellos países donde el aborto por violación es legal, los números de violaciones sexuales no disminuyen, se mantienen o aumentan. Porque no están acudiendo a la causa central. Es como querer resolver el problema del asesinato de mujeres o el mal llamado feminicidio, y básicamente solo nos dicen que la mujer es asesinada porque es mujer, pero realmente hay muchos elementos que inciden: la drogadicción, el alcoholismo, los problemas matrimoniales, familiares, los celos, los problemas económicos. Estas son causas. Otra falacia que vemos es la siguiente: el aborto es un derecho, la mujer tiene libertad para elegir. Y aquí vemos un gran problema.
que si hablamos de derechos humanos es porque estaríamos hablando de una categoría aplicable para ambos sexos biológicos. En este caso, si consideramos el aborto como un derecho, solo estaríamos dando la primacía de una persona para elegir ante un hecho. Por lo tanto, no estaremos viendo allí mismo la igualdad que hay entre ambos sexos biológicos ante la ley. Si se logra todo esto, que el aborto sea considerado como un derecho, estaremos promoviendo la igualdad mediante la ley. La mujer tiene libertad para elegir, nos dicen, pero ¿qué hay de esa criatura dentro del vientre? Que, bueno, hoy en día nos dicen que no es un ser humano, que un feto no tiene vida humana, que no piensa, que no razona, pero realmente hay muchas personas que vienen con problemas encefálicos. Me parece que es el término correcto, alguien lo puede luego corregir. Personas que después de haber nacido no razonan, no piensan, no sienten. ¿Qué haremos con esa persona si realmente ese es el único elemento que vamos a considerar para evaluar si una persona es realmente humana? Y lo paradójico de todo esto es que pretenden abortar con tanta libertad y a la vez quitarle la libertad de nacer, de vivir a otro individuo dentro del vientre. La mayor falacia de todo esto es la siguiente: el feto no es un humano. Y aquí yo me pregunto, si el feto no es un humano, ¿cómo este puede llegar a serlo? ¿Puede la mujer acaso llevar dentro de su vientre algo que realmente no sea un ser humano o que no contenga vida humana? Desde ese momento, cuando el espermatozoide llega al óvulo, el esperma tiene ADN, cromosoma masculino y el óvulo cromosoma femenino, ADN humano. Estos son los principios biológicos. Si alguien de igual forma tiene mayor facultad para hablar de esto que yo, lo puede hacer brevemente cuando terminemos, porque yo no vengo aquí a hablar en calidad de biólogo, de médico, nada por el estilo. Otra falacia: no puedo ser obligada a tener un hijo no deseado. Aquí básicamente estaremos poniendo en tela de juicio el deseo que tiene una persona de asesinar o el deseo que tiene una persona de no ser madre. Y es que, igual forma, más de un 90% de los niños maltratados a nivel mundial provienen o son fruto de un embarazo realmente deseado. Es decir, que si un niño maltratado y que a la vez sea de un embarazo no deseado, representa hasta solo un 10% de todos los niños maltratados a nivel global. El aborto es un avance y conquista de las feministas, pero resulta que las principales feministas, por ejemplo, no defendían el aborto, eran pro vida. Por consiguiente, habría que dejar en claro a qué tipo de feminismo estarían reivindicando, qué tipo de feminismo estarían hablando. Básicamente, con esta idea, aquella mujer que se siente identificada con el feminismo, sea por ignorancia, sea por negocio o dependiendo de su contexto, estaría obligada a llevar en sí mismo la agenda pro aborto. Entonces, no debería existir una feminista que sea pro vida. Y aquí vamos ya a las estadísticas centrales sobre el aborto. Y en primer lugar, desde 1973, año que se legaliza el aborto en Estados Unidos, hasta el día de hoy se han practicado más de 60 millones de abortos. Esta cifra supera las muertes que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, aquel proceso histórico, bélico, ocurrido entre 1939 y 1945. Aquí vamos a dar una pasadita bien rápido a algunos tipos de abortos. Estoy seguro que aquí todo el mundo ha visto otro tipo de abortos. Lo más chistoso de todo el mundo. Solo nos dicen que solo hay 5 o 6 países del mundo que mantienen el aborto ilegal. Realmente no. Hay más de 30 países que prohíben el aborto totalmente. En más de 15 solo aplica cuando la vida de la madre peligra y en más de 50 cuando apoyan el aborto sin ninguna condición.
En los restantes hay causales. En América Latina hay 6 países que mantienen el aborto ilegal. En Europa hay microestados y los restantes son países islámicos, países del continente africano. Con el tema del aborto es gratuito. Realmente un aborto es gratuito cuando la propia página Planned Parenthood, la IPPF, es la mayor empresa que promueve el aborto a nivel global, establece que un aborto durante el primer trimestre puede costar hasta $1,500 y que una píldora abortiva puede costar hasta $800. No es un negocio, no es un asunto de que es gratis, es un negocio y a la clara la propia IPPF está estableciendo en su propia página web el costo de estos abortos. Y cuando supera el primer trimestre, ese aborto que se va a realizar puede costar aún más. Y ustedes se imaginan que aquí en la República Dominicana legalicen el aborto y que sea gratis. Realmente para el usuario sale gratis, pero no significa que detrás de pantalla, detrás del telón, haya un contribuyente que le esté afectando directamente. Y la IPPF es una ONG fundada en la India en el año 1952 y sus principales objetivos generales giran en torno a la salud reproductiva, la salud sexual, defensa del aborto, los métodos anticonceptivos, los programas de educación sexual integral, los programas de planificación familiar, etcétera, etcétera. Y la IPPF participa activamente dentro de las comisiones de la ONU, la Comisión de Población y Desarrollo, la Comisión de la Mujer, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Y aquí vemos lo siguiente, ustedes se imaginan de nuevo la IPPF participando activamente dentro de la Comisión de Empleo, de Población, y a la vez defender el aborto. Básicamente lo único que quieren promover es un control de natalidad mediante el aborto. Es decir, que tienen intereses geopolíticos bien marcados. Aquí tenemos esta breve infografía extraída directamente de la página de la IPPF. Lógicamente, vean, a la clara defienden el aborto, dan charlas sobre los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Tienen programas de educación sexual integral. La IPPF tiene más de 66,000 clínicas en todo el mundo. Como dice Agustín Laje, duplica el número de McDonald's. Aquí vemos también otro dato. La Planned Parenthood recibe $1.4 millones al día provenientes de impuestos de los norteamericanos. Esto es básicamente $528 millones en todo el año. Y básicamente recaudan fondos no solo desde el aborto, sino también desde fármacos abortivos que acaban con el embrión humano. Aquí vemos que la IPPF apoyó abiertamente, incondicionalmente, la campaña de Barack Obama. Y luego, con la victoria de Donald Trump, recorta los fondos a la IPPF, deja sin financiamiento público. Y por eso vimos cómo la IPPF protestó en contra de Donald Trump y en estas elecciones abiertamente apoyaron a Joe Biden y Kamala Harris. Aquí vemos que el FBI no hace mucho abrió una investigación a la IPPF por tráfico de órganos de bebés abortados. Y es como dice César Vidal en su libro El pecado de Sodoma, ideología de género y crisis. Si realmente un feto no es un ser humano, ¿por qué venden sus órganos a clínicas privadas, a laboratorios para hacer experimentos humanos? Es paradójico. Aquí se cae el libreto. Aquí vamos a entrar ya en lo que a nosotros básicamente nos reúne, nos tiene aquí en el día de hoy. Todo esto que acabo de decir básicamente serviría como introducción para el tema del aborto en la República Dominicana, porque realmente si aquí hay una agenda es con ayuda internacional. Y aquí vemos lo siguiente, algunos datos sobre la muerte materna. Por Familia publicó en noviembre de 2016 un informe sobre el aborto y ahí básicamente dio la idea de que los abortos inducidos ocasionan el 13% de las muertes maternas. Pero en realidad el Ministerio de Salud en el año 2017 publica que el aborto
como causa de muerte materna solo representa un 3.28%. Encabeza la lista los trastornos hipertensivos del embarazo con un 39.34%, la septicemia o infecciones, etcétera, etcétera. De igual forma, en este informe que elabora la IPPF por familia sobre el aborto en la República Dominicana y ese estudio que realizan, establece la idea de que un 74.5% de las estudiantes universitarias apoyan el aborto por complicaciones de salud de la madre, un 72.7% cuando es incompatible con la vida y un 70.6% cuando es producto de una violación sexual. De igual forma, por familia, en este informe nos dice un 24.8% habían estado embarazadas entre las sexuales activas, entre las activas sexualmente, un 16% han abortado y un 66.1% dice que conoce un caso de aborto inducido en otras mujeres. El número de encuestadas, 2.436. Y aquí vemos de verdad la generalización que realiza por familia en este estudio. Solo fueron encuestadas 2.436 estudiantes universitarias y dan la idea de que las estudiantes universitarias todas defenderían el aborto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Profamilia realiza este informe? ¿Quién está financiando con recursos a Profamilia? Y es que de acuerdo con nuestras investigaciones, Profamilia ha recibido aproximadamente 400 millones de pesos dominicanos. Desde el año 2008 hasta el año 2016 fue parte de la International Planned Parenthood, la IPPF. ¿Y cuál es la alternativa de Profamilia con los casos de aborto, con los casos de violaciones sexuales, con los casos de aborto, de embarazo no deseado? Y aquí promueven su programa de educación sexual. Y básicamente el programa de educación sexual que tiene la Profamilia es la venta de condones o regalar condones, preservativos en los centros educativos. La única educación sexual que yo recibí en mi escuela fue en 8º grado de nivel básico. Y fueron allá y me regalaron 2 preservativos, cuando yo ni siquiera sabía en mi vida qué era eso. Esa fue la única educación sexual que a mí me dieron en toda mi vida durante el sistema educativo, y que fue Profamilia a regalar esos preservativos a nosotros los estudiantes. Éramos entre 11, 12 y 13 años. Ahí podrán imaginar cuál es la alternativa que presenta Profamilia a estos casos. Y aquí tenemos, de verdad, que por lo menos en la República Dominicana, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es la que básicamente lidera este programa, y esta misma ONG financia de igual forma a Profamilia. Profamilia igual recibe dinero por parte del Estado anualmente para regalar preservativos en los barrios, de igual forma tenerlos en sus clínicas privadas. La solución de Profamilia a todo este problema es su programa de educación sexual, y en el año 2008 lanzan este libreto, este manual, una enciclopedia en cuanto a magnitud, Hablemos, para así promover la educación sexual para jóvenes. Y aquí vemos cómo Profamilia defiende realmente este manual, y estas imágenes que ven ahí de 2 mujeres abrazándose realmente son. Yo tengo el manual aquí y les voy a mostrar realmente dónde está esa imagen. Esa imagen está en la página 335 del manual Hablemos de Profamilia. Es decir, que esto no me lo estoy inventando yo. De igual forma, en el manual de educación sexual de Profamilia le quieren decir a nuestros estudiantes, jóvenes, adolescentes, cómo colocar correctamente un condón. Y como tengo el libro aquí, se lo voy a mostrar donde lo tienen explícitamente. Eso está en... Ya voy. Oh, Dios mío, ¿dónde está? Lo tenía anotado recientemente. Pero al final, hablo aquí, en la página 156
del manual Hablemos de Por Familia. Y este es otro ejercicio que tiene el manual Hablemos de Por Familia, un ejercicio donde los estudiantes deben establecer qué es lo que a ellos les gustaría hacer y qué les gustaría que le hagan en términos sexuales. Eso está en la página 488 del manual Hablemos de Por Familia. Básicamente lo único que están promoviendo aquí en todo esto es la libertad sexual de los niños adolescentes, y que tiene aquí un sinnúmero de ejercicios que deben hacerlo con compañeros, establecer las ideas. Y de igual forma, la idea que a mí menos me gustó fue con el caso del aborto, como los promueven, y ellos establecen en la página 93 lo siguiente. Por ejemplo, si una mujer decide abortar por violación, las únicas consecuencias que tendría o que sufriría esa mujer son infecciones, hemorragia, tristeza, y si se conociera el hecho, rechazo familiar. Tan solo 3 consecuencias, a nivel de salud física, a nivel de salud emocional, a nivel económico y educativo. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias si la mujer decide permanecer con el embarazo? Lo siguiente: Por Familia establece más de 20 consecuencias negativas que sufriría la mujer en la sociedad. Básicamente nos está diciendo: aborten. Si ustedes abortan, entonces sufrirán menos consecuencias negativas. Esa es la idea central de Por Familia con todo este libro. De igual forma, que cuando el año pasado se destapó el escándalo de política de género, la política de género, recuerden que es la instrumentalización desde el Estado sobre la ideología de género, pero que realmente todos estos manuales de política de género, todos estos programas educativos de perspectiva de género están elaborados. Y el principal es este, Planet. Hay 3 libros que pertenecen a esto, Planet. Y en primera plana, ahí tenemos a Por Familia participando en la elaboración de este programa educativo en perspectiva de género. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es realmente la intención de Por Familia a la hora de proponer un programa de educación sexual integral? Y es entrar por debajo el tema del aborto. Aquí vemos, de igual forma, que Por Familia básicamente ha tratado de escalar en la sociedad de manera minuciosa. Y, por ejemplo, aquí tenemos este artículo del año 2013, donde establece que Por Familia luchará en cualquier instancia a favor de derechos sexuales y reproductivos. En ese entonces no hablaban de aborto, solo hablaban de derechos sexuales y reproductivos. Resulta que no hace mucho, bueno, este artículo del año 2018, vemos cómo Por Familia encabeza esta marcha de mujeres y jóvenes exigiendo la despenalización del aborto por causales. Pero esperen, porque ya Por Familia ha llegado aún más lejos. Tenemos el caso de este año, el 28 de octubre. Vemos cómo Por Familia hace una visita a la Cámara de Diputados, la Coalición por los Derechos y la Vida de Mujeres, llevar un documento a legisladores para que estos apoyen el tema del aborto. Es decir, que ya la agenda que tiene Por Familia ha llegado a otro límite y tienen básicamente diputados que sí están a favor de su agenda. Por temas de respeto no voy a decir cuáles son esos diputados. Ahora, ¿de qué forma Por Familia logra esta agenda? Logra escalar en la sociedad cada día. Tienen más incidencia en los medios de comunicación, tienen incidencia hoy en día en la Cámara de Diputados, tienen incidencia en el Ministerio de Educación, porque hay muchos manuales que Por Familia participa activamente. Y esto se logra, como dije, a través del financiamiento internacional. Y la IPPF, como dije inicialmente, ha destinado a Por Familia más de 400 millones de pesos dominicanos. Y aquí les voy a mostrar los reportes financieros desde el año 2008 hasta el año 2016, de los fondos que ha recibido Por Familia por parte de la IPPF. Aquí tenemos el caso del año 2008. Por Familia ese año recibió por parte de la IPPF $922,764, tan solo en el año 2008. En el año 2009, Por Familia, veanlo acá, República Dominicana, recibió
esta cantidad, $869,000. En el año 2010, Profamilia recibió $837,339. En el año 2011, Profamilia recibió $866,000. En el año 2012, de nuevo Profamilia, República Dominicana, más de $1 millón. En el año 2012. Aquí vemos de nuevo, en el año 2013, Profamilia recibió $755,000. 2014, Profamilia recibió $973,767. 2015, acá, Profamilia recibió $768,815. Por último, en el año 2016, Profamilia recibió más de $1 millón. Esos son los datos que yo tengo desde el año 2008 hasta el año 2016. Del 2017 a la fecha no he podido obtener esos reportes financieros de la IPPF. Y esta agenda no solo la llevan a cabo en la República Dominicana. Ahí vemos países de la región, países del continente africano. Miren, por ejemplo, aquí en Corea, un país asiático. Miren otros países de la región latinoamericana, Honduras, El Salvador. Haití, de igual forma, también recibe anualmente muchos fondos por parte de la IPPF. En este libro que publicó Profamilia, Memoria de Profamilia para el año 2015, lo dice bien claro cuáles son las agencias que donan dinero a Profamilia. Y en el año 2015 recibieron fondos por parte de la USAID, de la Embajada Británica, de Canadá, de CONRAD, de la IPPF. También recibieron dinero del gobierno dominicano, de la OMS. Recuerden que la OMS pertenece a la ONU. También recibieron dinero de la Unión Europea. Es decir, lo que le digo, todo eso es una agenda que se lleva a cabo con ayuda internacional. Son los organismos internacionales que apuestan a la agenda globalista. Y esta agenda globalista básicamente tiene como objetivo mantener una sola aldea, un solo modelo educativo y un solo líder político que esté dominando todo lo que sucede en esa aldea. Y paradójicamente esa idea de una aldea, de un mismo sistema económico, comunitario, doméstico, lo traen del libro de Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es decir, que aquí vemos cómo el comunismo sigue vivo mediante la agenda globalista. Aquí tenemos algunos casos a estudiar, como dije al principio, de la manipulación mediática, cómo financian a artistas y todo lo demás. Aquí tenemos esta artista famosa de Estados Unidos, Miley Cyrus. La conocí por el programa aquel de Hannah Montana. Lo veía muchísimo. Pero resulta que hoy en día Miley Cyrus establece la idea de que el aborto es salud. Tiene su bizcocho ahí promoviendo el aborto. Y es como dice Agustín Laje, entonces el aborto es salud, la enfermedad, el embarazo es enfermedad. Aquí tenemos este chico trans promoviendo aborto legal. Él es un hombre biológicamente, y se considera trans, pero él pide aborto legal para trans, cuando él biológicamente no puede quedar embarazado. En Argentina, recuerden la falacia que les dije de que la mujer no es obligada a abortar, pero entonces quieren obligar a los médicos a realizar un aborto. Y en Argentina procesaron por violencia obstétrica a 2 médicos por negarse a realizar un aborto. Básicamente hemos llegado a una dictadura invisible, a una dictadura ideológica, que no nos estamos dando cuenta, pero existe. Lógicamente, detrás de todo esto, nos quieren quitar toda la potestad que tenemos sobre nuestros niños. Y aquí tenemos el caso de la OEA en su asamblea en Cancún 2017 y explícitamente dijeron esto: los niños no son de las familias, los hijos son ciudadanos, los ciudadanos son del Estado, el Estado formará a sus ciudadanos.
nos quieren quitar la potestad que tenemos de educar a nuestros niños. Y que realmente, si el Estado debe tener un compromiso en el aspecto educativo, tan solo es enseñar las ciencias, pero educar no, porque el principal rol de un educador se evidencia en el padre y sus infantes. Yo tengo que educar a mis hijos. Yo les envío a las escuelas para que les enseñen, porque mediante la educación o un proceso de educar se adoctrina, pero con un proceso de enseñanza de ciencias, lógicamente hay un método donde todo debe verificarse. Por consiguiente, cuando hay una ideología que es anticientífica como esta, sale del proceso de enseñanza, porque en el proceso de enseñanza se promueve lo que es verídico ante un método científico. Entonces aquí se imaginarán, si no, el Estado es el que forma a nuestros ciudadanos y que los hijos no son de la familia, pero que a la vez el Estado debe legalizar el aborto, entonces ya ustedes podrán imaginarse aquel momento cuando el Estado nos diga a nosotros, no, usted no puede tener esa criatura, no, usted la debe tener. Básicamente estarían obligando a la mujer a tener un bebé o no tenerlo. Y ahí el padre de igual forma tampoco tendría papel, porque al final de cuentas eso es un asunto biológico de la mujer. Ahora, yo no sé si ustedes se preguntarán qué nosotros podemos hacer en este límite. Y hay varias alternativas, porque realmente estamos perdiendo la batalla cultural. Probablemente tenemos 5 décadas perdiendo. Ellos tienen 5 décadas adelantadas, porque realmente nos hemos quedado detrás del telón como si nada, esperando quizás un milagro. Pero recuerden algo, y es que ciertamente Dios pone en el ser humano, pero de igual forma yo también tengo la responsabilidad de accionar. Así que yo propongo lo siguiente. Tenemos que promover la formación política. ¿Por qué razón? Porque mediante la educación política vamos a comprender los procesos políticos. Hay una frase ahí que yo tengo en mi Instagram que dice, es mejor tener una ciudadanía educada políticamente que tener políticos educados. Porque cuando se muestra todo lo contrario, los políticos educados son los únicos que se burlan de la población ignorante, los maltrata, los pisotea, le da una migaja y al final de cuentas lo quiere celebrar. Eso es una burla. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el ciudadano comprende los procesos políticos, sabe delimitar un programa de gobierno, sabe entender un discurso político de X candidato. Además que, como he dicho, la política es muy amplia y hay que comprender todo lo que engloba la política, la familia, la sociedad, los sindicatos, el Estado, la administración pública. Eso es un asunto de responsabilidad como ciudadanos. De igual forma, tenemos que volver a la lectura. Lo que les he dicho, la mejor universidad del mundo se llama lectura. Mediante la lectura adquirimos conocimiento, aprendemos muchísimas cosas. Y esta es la mejor forma para uno poder, de manera autodidacta, seguir apostando por la formación académica. También está la parte de discurso y argumentos seculares. Y es que realmente tenemos que hablarle a la población con un lenguaje mucho más llano para que nos entiendan. Porque muchos también cometemos el error de hablar con términos sofisticados, así es el términos finos, el filósofo, el político, el historiador, y al final de cuentas tenemos un público, un espectador que se queda vacío porque no entendió. El tipo vino con un lenguaje demasiado elevado. Por ahí tenemos una ciudadanía, gente del campo, gente del barrio, que no sabe qué implica la agenda globalista. Estoy seguro que muchos ni siquiera han escuchado hablar de todo esto, pero al final de cuentas está escalando en la administración pública. Y en el día de mañana les afecta, aunque no lo sepan. Y de igual forma, aquí la educación política es muy limitada, es muy mínima. Yo estoy seguro que ustedes van donde su abuelo, yo voy donde mi abuelo, o le llamo ahora a mi mamá, mira, yo soy de derecha, soy pro vida, y me va a decir, ok, mi hijo, ¿qué es eso? No sabe qué implica ser de derecha o ser de izquierda, especialmente por la poca educación política que hay. Y tenemos que ser rebeldes.
Y cuando hablo de rebeldía no significa que debemos tomar piedras, palos, machetes, ir al Congreso, abrir las puertas y caerle atrás a todo diputado pro aborto. Tampoco tenemos que ir a pro familia y vandalizar, quemar. No, 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 no. Cuando hablamos de rebeldía es que tenemos que defender nuestros principios, nuestros valores, cueste lo que cueste, en todo terreno, no importa que llueve, no importa que truene, no importa que venga un tsunami, ahí tenemos que estar. Así tenemos que permanecer bajo un mismo objetivo, así como permaneció Cristo con su objetivo, con su misión en la tierra. Tenemos que tener un compromiso militante con la causa pro vida. Y si nos sentimos comprometidos con la defensa de la vida, de igual forma seremos responsables, seremos íntegros y dignos en todo momento, en todo terreno, sobre la misma causa. Lo que pasó en Argentina recientemente, muchos decían ante un electorado con el solo objetivo de buscar votos que eran pro vida, pero a la hora de la verdad, muchos diputados que anteriormente decían pro vida se vendieron. Se vendieron porque al final de cuentas no tuvieron compromiso con la causa. Y eso es un elemento muy importante porque vemos del lado contrario como ellos, a pesar de que son mínimos, son minoría, cada día se están manifestando públicamente, van al Congreso. Si ustedes se fijarán, la primera marcha, no sé de cuánto fue, quizás ni llegó a 50. Por hoy en día estoy seguro que los movimientos feministas, los movimientos pro aborto hacen una marcha, una manifestación y cada día van recogiendo más personas. Pero nosotros nos quedamos en nuestras casas, en el teclado, en la iglesia, donde sea, diciendo, nosotros no somos mayoría, nosotros somos mayoría, pero en la parte pública, los que están impactando, aquí venimos con el otro punto, son los proabortos, son las feministas. Nosotros tenemos que romper todo obstáculo, toda barrera. O sea, nosotros no nos quieren invitar a los medios de comunicación, no nos quieren dar un espacio en el periódico para escribir, entonces utilicemos en cierta medida hoy en día las redes sociales, a pesar de que también nos quieren censurar. Yo en Twitter no sé cuántas veces me han bloqueado la cuenta, una vez tuve que crearme una cuenta, duré 2 meses en mi cuenta principal. En Instagram no sé cuántas veces me han censurado, pero al final de cuentas a mí no me importa. ¿Por qué razón? Porque primero, soy rebelde con la causa pro vida y me siento comprometido con ella. Y yo estoy seguro que si hacemos tanto escándalo, aquellos medios que no nos invitaban, entonces al final de cuentas nos invitan. Y le voy a decir algo, En las redes sociales vemos una propaganda masiva a favor de estos temas. Pero al final de cuentas esto también es proporcional a la alta tasa de rechazo de la mayoría sobre ese tema específico. ¿Por qué razón? Porque si la mayoría estuviera de acuerdo con ese tema, entonces no debería existir una propaganda tan masiva como la están haciendo. Y la propaganda es masiva, de hecho, para convencer a la mayoría. Pero nosotros mismos, como nos creemos la mayoría, tampoco estamos yendo donde está la mayoría a educar, a informar sobre lo que está pasando a nivel global con este tema. Por último, impactar en la política. Y aquí no estamos diciendo que tenemos que ser candidatos. Tampoco estamos diciendo que tenemos que tener un presidente pro vida. No. La política es muy amplia, como he repetido en muchísimas ocasiones. Si la política es servicio social, por consiguiente se haría política desde cualquier ámbito de la sociedad donde un individuo sirva, desde la educación, desde un hospital, desde un servicio comunitario, desde un servicio choferil. Al final de cuentas hay servicio. Si nosotros nos sentimos identificados con la causa pro vida, desde cualquier lugar que estemos estaríamos promoviendo nuestros principios y valores. Tenemos que estar atentos en las escuelas de nuestros niños. Es un gran error también que cometemos. Perdón, yo no soy padre. Hablo como si fuese uno. Y es que realmente hago todo esto porque quiero ser padre. Y porque quiero que mis hijos no vivan en un sistema que yo estoy viviendo hoy en día. No quiero que mis hijos en ningún momento sean adoctrinados. Y por lo tanto, si yo voy a ser padre, tengo que tener la responsabilidad de participar activamente en las actividades del colegio, en las escuelas. No sé si aquí hay un educador, pero en calidad de educador puedo decir que los actores del proceso educativo
incluye a los padres. No solo es una responsabilidad de los profesores, de la escuela y de los estudiantes, también de los padres, de la comunidad, de la junta de vecinos, etcétera, etcétera. De igual forma, tenemos que revisar los manuales, los libros que utilizan nuestros estudiantes en las escuelas. Hace 2 años estaba en un colegio privado dando clases. Resulta que en un libro de formación humana, integral y religiosa y todo esto lo demás, un libro para dar clase a dominicanos, pero al final de cuentas tenían imágenes de haitianos. Y estoy seguro que los padres ni siquiera iban a saber que en su libro de formación humana religiosa, en la portada del libro, tendrían haitianos en la portada. Eso es una cosa muy peligrosa, y así como solo creemos que los padres son los únicos responsables de la educación de nuestros niños, al final de cuentas, con estos modelos educativos en perspectiva de género que están promoviendo hoy en día a las ONG de izquierda, mediante la política de género, van a meter dentro del contenido, en cierta forma, estos temas que a ellos les convienen. Porque como nosotros nunca revisamos lo que le dan a nuestros hijos, el trabajo se les hará mucho más fácil. De igual forma, dialogar con los docentes y decirle al docente, mire, mi hijo es esto, esto y aquello. Tenga mucho cuidado con usted enseñarle eso a él, porque le estaría respetando a él y a la crianza que le estoy dando yo como padre. Hay que establecer eso bien claro. Hablar con los hijos. Nosotros también hemos impuesto esa barrera con nuestros propios hijos, de no hablar de ciertos temas, ay, por vergüenza, ay, por cuidado. Y muchas veces los hijos se van a las escuelas y aprenden de cosas porque un estudiante hizo ese comentario, y a veces ese propio hijo, por vergüenza, ni siquiera le dice al papá, mira papi, ¿qué significa esto? O en muchos casos, a veces los estudiantes le dicen, papi, ¿qué significa esto? Y el papá, ¿dónde tú escuchaste esto? Pero eso pasa porque realmente ese papá quizás no tuvo un diálogo afectivo sobre diversos temas con su propio hijo. Indagar sobre experiencias de otros padres, instituciones, y por último, capacitarse. Chicos, esto es todo el contenido que he querido mostrarles a ustedes en esta ocasión. Así que a partir de ahora abrimos el diálogo, preguntas y todo lo demás. Si alguien también quiere hacer un comentario. Muy bien, Juan, gracias por esa excelente participación y esa charla. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues la puede hacer directamente abriendo el micrófono, o puede hacerla en el chat y pues la hacemos por aquí, como ustedes quieran. Aquí preguntan qué es lo que está pasando en Argentina. Me parece que Argentina, la Cámara de Diputados acaba de aprobar el aborto, pero tú debes tener más detalle que yo, así que cuéntanos, Juan, ¿qué pasa en Argentina? No, ciertamente, en Argentina se legalizó, o sea, la Cámara de Diputados aprobó la ley del aborto. Ahora eso debe ir al Senado, me parece que es el 29 de diciembre que se va a conocer. Hasta ahora los senadores, la mayoría están de lado pro vida. Ahora, en dado caso de que en el Senado las cosas queden parejas, la presidenta del Senado, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, votaría doble para poder desempatar. Y realmente la presidenta del Senado es pro aborto. Por lo tanto, ahí el voto pro aborto sería doble, desde una sola persona. Eso lo establece las reglas. Una pregunta, Juan, perdona. Tengo entendido que en Argentina ya existe el aborto por las causales, está aprobado. Ciertamente. Esto es aborto libre ya, que es lo que ellos comienzan a gestionar. Inmediatamente aprueban las 3 causales, van tras el aborto libre. Y los últimos 2 años ellos han estado en esa lucha realmente, de que le aprueben el aborto por cualquier causa, no por las 3 causales. Por eso nosotros sabemos que las 3 causales es una excusa o una llave de entrada para que luego ellos quieran proponer el aborto libre. Y es lo que está pasando en Argentina. Y ayer me parece que la Cámara de Diputados lo aprobó. Y ahora va al Senado y luego va pues, en los órdenes legislativos de lugar. Sí, ciertamente. Es como dicen incluso aquí en la República Dominicana, que nosotros no queremos promover el aborto libre, tan solo las 3 causales, por el tema de dignidad de la mujer, etcétera, etcétera. Pero abre puertas
al aborto libre. Es igual con el matrimonio igualitario, habría puertas a la adopción homoparental. Sí, tengo una pregunta aquí que me hicieron. Dice, si los que tienen el poder político están comprados, ¿cómo puede interferir un ciudadano, o es decir, un ciudadano común? Es por esa razón que es importante investigar a los candidatos que votamos. Y así como nosotros buscamos en Google un carro, vamos a buscar un carro en Mercado Libre, ok, 4 cilindros, que el motor aquello, que cuántas millas se corrió, que qué carro es, que qué marca es, que de qué año es. Así también tenemos que investigar a los políticos, su historial de vida. No es una cuestión de que, Juan Polanco se presentó en el año 2020, déjame ver cuál es su propuesta del año 2020. Ajá, y su historial de vida hace 10 años, hace 10, 15 años. Realmente debemos investigar para ver si tiene cierta coherencia con lo que hoy en día está predicando ese candidato. Es por esa razón que tenemos que ser muy responsables a la hora de depositar un voto a la hora de cierto candidato o candidata. Para evitar eso, cuando ya ese político llega al poder con una agenda que luego desata, que luego destapa, realmente es muy difícil contrarrestar a ese político durante ese periodo de gobierno, y peor aún si es un gobierno que lo protege. Así es. Y aplica eso también, Juan, a todo. Aplica en la vida misma, no solamente con los políticos, porque muchas veces nosotros en nuestra juventud idealizamos personas, artistas, por ejemplo, y tenemos un ídolo. Nuestro ídolo artístico es fulano, pero nosotros no sabemos lo que hay detrás de la vida de fulano, y nosotros tenemos un ídolo que no va con los valores que nosotros tenemos. Y lo descubrimos como después que pasa el tiempo, pero al final pasa lo mismo. En el aspecto político, tú eliges un representante, alguien que te represente a ti políticamente en las cámaras o en el Poder Ejecutivo, pero resulta ser que esa persona no tiene los valores que tú tienes y no te va a representar de la manera que tú quieres que te represente. Por eso, no votar por un partido por los valores, por los colores del partido, porque yo siempre he sido de tal partido, de tal cual, sino ver qué hay detrás de la persona y quién es la persona. Pregunta. Me gustaría saber qué pasaría si en República Dominicana fuese aprobado el aborto. ¿Estaríamos preparados para algo así? Si se legaliza el aborto en la República Dominicana, de entrada los únicos que se beneficiarían es el Estado Dominicano y por familia. Porque ciertamente ya por familia tiene un historial de vida promoviendo el aborto por 3 causales. Y ciertamente, quería aprovechar aquí que ya me llegó a memoria algo que viví el año pasado, también dando clases en un colegio privado. Por familia envió 2 chicas a dar un taller de educación sexual integral. Muy bien. Cuando yo vi que son de por familia, me dio como ganas de que, ok, Juan, respira. Resulta que en toda la charla, lo único que hablaron de educación sexual, o se la pasaron hablando de todo esto, fue sobre el uso de preservativos. Imaginen un salón de eventos con estudiantes de 18 años, de 17, pero también estudiantes de 11 y 12 años hablar con el mismo lenguaje. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con eso? Porque realmente la forma de que un estudiante aprende o reciba conocimiento depende muchísimo igual la edad que tienen de ellos. Porque de la edad nace la madurez, el coeficiente intelectual y todo lo demás. Resulta que en medio de esa charla textualmente dijeron que ustedes pueden ir a nuestras clínicas privadas sin consentimiento de sus padres porque vamos a proteger su confidencialidad. Y no es que están diciendo que van a hacer un aborto, sino que le están diciendo, ok, ve a nuestra clínica a buscar los preservativos, ve a nuestra clínica a preguntarnos sobre educación sexual, sobre sexo o sobre lo que sea. Eso es lo que le están diciendo por familia a esos estudiantes que estuvieron ahí. Pero sí, lo que pasaría es que por familia se enriquecería bastante sobre el aborto y no estamos preparados. De hecho, primero por una cuestión de mayoría, la mayoría dominicana no está a favor de ello. Ahora, ¿qué sería lo inteligente para aquellos legisladores que estarían a favor del tema del aborto, si lo que pretenden legalizar? Es que lo correcto debería realizarse un plebiscito, ¿no? Para saber realmente si hay una mayoría dominicana que estaría a favor del aborto. Pero vemos el caso de que por familia, como le mostré anteriormente, y el informe que realizaron sobre el aborto en el año 2015,
estableciendo que de las universidades, de las estudiantes universitarias, hasta un 70%, dependiendo de la variante, estaría de acuerdo con el aborto por dos causas. Un 60 y punto y algo era por violación. Ahora, ¿qué pasa con Profamilia a la hora de decir que la mayoría de estudiantes universitarios están a favor del aborto? Por tres causales. Lo siguiente es que están defendiendo un interés económico, un interés geopolítico bien marcado, porque Profamilia recibe fondos por parte de la IPPF. La IPPF es la principal, tiene las principales clínicas abortistas en todo el mundo. Por consiguiente, Profamilia, que recibe fondos, no puede contradecir a la IPPF en este negocio. Entonces, esos datos que dé Profamilia pueden ser ciertos, pero hay que ponerlo en tela de juicio porque reciben fondos internacionales por parte de la mayor ONG que defiende el aborto. Esto es una cuestión de lógica. Yo estoy convencido que sí somos mayoría, porque esto es un pueblo, un país que creció bajo los principios bíblicos, los principios cristianos. La comunidad católica también es muy grande, la comunidad evangélica igual. Tanto los católicos como los evangélicos han hecho un gran trabajo a favor del tema pro vida y espero que sigan manteniendo esa unión pese a las diferencias doctrinales. Pero hoy en día hay una causa mayor que es la causa pro vida y es como dice, bueno, hay un pensador que no recuerdo ahora mismo su nombre, que él decía que llegaremos un día en donde será justo desvainar la espada para decir que el pasto es verde. Y hoy en día entonces tenemos que unirnos para decir que la vida comienza en la concepción y que esa defensa de la vida debemos mantenerla hasta la muerte. Pero estoy convencido que por lo menos en este gobierno, que es un gobierno totalmente tecnócrata y como característica de un gobierno tecnócrata, no tocan una tecla que les puede hacer daño. Ahora, recordemos algo. Los partidos políticos también son difíciles de entender porque está compuesto por una base, por personas. Ese partido llevó legisladores y de igual forma ese partido tiene un programa y tiene un presidente. Ahora bien, el presidente piensa distinto, los legisladores piensan distinto y esa base también piensa distinta. Por lo tanto, no podemos decir que un partido lleva al gobierno y fácilmente todos ahí van a promover dicha agenda. Porque a diferencia de lo que pasa en Argentina con el partido de izquierda que está de gobierno, es un partido de izquierda con personas de izquierda. Porque realmente la educación política que hay allí es muy elevado. Ahora, tú formar un partido de derecha con solo personas de derecha en la República Dominicana es impensable. Así como hay partidos que nosotros creemos que son de izquierda, que pertenecen al Foro de San Pablo, pero cuando viene a ver la mayoría de personas ahí son conservadores en temas pro vida. Es decir, que en la República Dominicana los partidos son tan solo plataformas para llegar al poder, nada más, porque no hay ideología, no hay debate, no hay educación política. Tengo 3 preguntas más y con esas terminamos. Te voy a hacer la primera que dice, ¿hasta qué punto un cristiano debería involucrarse en la política? ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué punto? Oh, ya. Bueno, yo diría en todo lo que se pueda, ¿por qué razón? Porque ciertamente tenemos una entidad como cristianos, pero además somos seres humanos, somos individuos. Nosotros somos dominicanos y tenemos cierta responsabilidad y que como cristianos incluso la responsabilidad es mayor en el momento cuando un país camina. Y eso también depende mucho del llamado de cada cristiano. Si tu llamado es servir en política, punto, eso nadie te lo quita, yo te lo puso. Sí. Si tu llamado es... Como lo fue Daniel, como lo fue José, como lo fue Moisés, como lo fueron muchos a través de la historia, que Dios lo usó y fue por medio de la política. Obviamente, ¿qué ha pasado? Que con el tiempo y al pasar de los años, el cristiano, y eso los enemigos y los de izquierda nunca han querido que los cristianos participen y quieren que estemos trancados en las iglesias, porque nos arrinconaron como que no, sepárame el Estado de la iglesia, sepárame el Estado es laico y no participe, el cristiano no participa en política porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Y en ese jueguito nos han quitado
la autoridad cuando somos ciudadanos también. Y obviamente ciudadanos investidos por Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cristianos pues participando. Obviamente, como tú dices, si Dios te llama, si ese es tu llamado a participar en la política, tú eres un cristiano que participa en política. Así que hay como cristianos que participan en los deportes, como hay cristianos que participan en un montón de profesiones, un montón de cosas. Pero obviamente sí, debería de participar. Entiendo. Y es como dije en una frase anteriormente, el cristianismo, no podemos politizar el cristianismo, pero sí podemos cristianizar la política. Correcto, excelente, muy bueno. Mira esta, dice, la izquierda lleva la delantera en la guerra cultural, lo que Gramsci llamaba hegemonía cultural. ¿Cómo la derecha, los conservadores, los cristianos, etcétera, pueden ganar esa guerra cultural? Sí, hay un libro muy importante que lo escribió Axel Kaiser, un pensador chileno, se llama La fatal ignorancia. Habla acerca de cómo la derecha, los conservadores y los cristianos son anorésicos en cuanto a la parte cultural. Y es que si nosotros nos unimos, ¿verdad? Muy bien, y tenemos un candidato, pero llegamos al poder y no nos enfocamos en la parte cultural, entonces nuestro trabajo será nulo. Y eso es lo que nos diferencia de la izquierda. La izquierda, cuando llega al poder, utiliza todos los recursos, todos los mecanismos, las herramientas para seguir adoctrinando. Por eso siempre están promoviendo charlas, talleres, programas, a través de obras teatrales financiadas con recursos del Estado. Promueven sus agendas, promueven sus intereses ideológicos, pero del lado contrario, la derecha llega al poder y parece que ese ha sido el único logro que han tenido, llegar al poder, tener la administración pública en sus manos. Y se hacen los ciegos, la vista gorda, a los temas culturales. Ahora, ha sido tarde, nos hemos dado cuenta tarde, de que fue un error no enfocarnos en la parte cultural. Y realmente hoy en día se evidencia esa parte anorésica que Isaac Kaiser habla. Ahora, lo que él establece es lo siguiente, Nicolás Márquez también lo dice, Agustín Laje también lo dice, todo lo que nosotros entendemos dentro de la tendencia derechista debe permanecer unida. ¿Por qué razón? Porque así vamos a derrotar a la izquierda cuando entre todos tenemos un enemigo en común. Esos problemas, esas diferencias se pueden resolver en la marcha dentro de toda la derecha. Porque en sí mismo, dentro de esta tendencia, hay liberales, conservadores, libertarios, un sinnúmero de variantes. Pero el enemigo en común es la izquierda radical. Ahora, ¿qué pasa? Entre nosotros mismos también nos matamos a palos. Porque a ti te gusta ese y a mí no. Yo soy cristiano y tú deberías apoyar este. Yo soy conservador, pero a mí no me gusta ser liberal. Pero el enemigo sigue escalando de manera silente. Por eso yo digo que en la República Dominicana tenemos una izquierda muy silente, pero de igual forma avasallante. Así es, así es. Y por último, hay una pregunta que dice, ¿cuándo se hará el momento clave para manifestar la defensa a la vida en la República Dominicana? Me imagino que se referirá, Nelson, a algún gran evento, como en otros países se ha hecho, alguna gran manifestación. Nelson está ahí, creo que fue el que hizo la pregunta. Bueno, ciertamente, debido a la pandemia y todo lo demás, quizás no es recomendable realizar una marcha pro vida y todo lo demás, pero yo creo que todo momento es necesario para defender la vida, todo momento, porque de la vida depende todos los derechos, todas las libertades, de la vida depende incluso la especie humana. Es decir que, lo que digo, todo momento es necesario, es justo para seguir promoviendo nuestros ideales, nuestros principios y valores, aprovechando todos los escenarios posibles que se puedan presentar para así que la población siga, que siga viendo que hay más personas que se sienten identificadas con sus propias ideas, porque eso también es otro problema que hemos venido trayendo en la República Dominicana, cuando hay una mayoría, por ejemplo, yo en algún momento también me sentí solo, porque dije, ok, yo me identifico con esto, pero no veo a nadie defendiendo esto.
Entonces yo digo, entonces soy yo solo. Y realmente toda aquella persona que se siente identificada con esto debe aprovechar todas sus herramientas para seguir influyendo en los demás. Hay muchos que quizás no levantan la voz por miedo, porque no saben que hay otro que lo haría igual que él. Por esta razón hay que siempre defender lo que defendemos, porque quizás otros se pueden motivar con lo que uno hace y a la vez ser más en la palestra pública defendiendo nuestro principio. Así es. Y uno defiende la vida de muchas formas, porque puede defender la vida y la familia protestando y haciendo una gran manifestación, pero también de manera silente, educando, como hoy, por ejemplo, hemos estado educándonos y aprendiendo sobre el aborto y sobre todos estos argumentos que la cultura abortista quiere imponer. Nosotros de manera particular, Juan, hemos recorrido durante varios años muchas de las provincias de nuestro país en iglesias y en escuelas públicas, hablando del aborto, hablando de ideología de género, hablando del LGBT, hablando de un montón de cosas, de todo esto. Y eso es educación de manera silente también, pero un poco llevando la educación a la gente para que la gente despierte sobre lo que es más conveniente y lo que es real y lo que es verdadero para el país y para sus vidas también. Quiero, antes de terminar, Juan, que tú nos hables de una firma por la vida, de un documento que anda por ahí, que estamos firmando en la República Dominicana para llevar al Congreso, para que los que están aquí puedan hacerse parte de esa firma y puedan firmar, pero también puedan compartir con sus contactos jóvenes para llevar esas firmas. Cuéntanos. Sí, realmente el martes que viene, por ejemplo, a las 5 de la tarde vamos a hacer tendencia en Twitter con el hashtag Una Firma por la Vida RD, porque realmente muchas organizaciones pro vida, incluyendo Familias Sanas, en mi caso Latido Pro Vida RD, y veo que también hay algunos aquí que están dentro del grupo. También veo a Ivonne del grupo Acción Cristiana. Que, o sea, hay muchos movimientos pro vida, hay muchos movimientos pro vida que nos hemos unido para así unirnos y seguir defendiendo lo que es la vida de la familia en la República Dominicana. Por consiguiente, tenemos un documento que lo lanzamos en las redes sociales con el objetivo de lograr recolectar la firma de 1,000 jóvenes dominicanos. Bueno, aquí lo puse ahora mismo por el chat. Y que en esa tendencia del martes vamos a promover ese link para que muchos jóvenes puedan entrar y firmar. De la última tendencia pasada, aproximadamente 1,200 jóvenes llegaron a firmar el documento, porque fuimos tendencia número 1 en la República Dominicana. Aproximadamente, bueno, fuimos tendencia por más de 12 horas. Pero en la parte de tendencia número 1, fuimos tendencia número 1 en menos de 15 minutos. Pero, ¿qué pasó? Nos unimos. Muchas organizaciones pro vida se unieron, corrimos la voz, porque de esta manera podemos impactar de una manera mucho más fácil a otros jóvenes dominicanos pro vida. Y ahí le compartí, de verdad, en el chat, el link, así que espero por favor que puedan compartirlo con sus amigos, y los que no tienen Twitter, vayan creándolo para que puedan participar en la tendencia del martes a las 5 p.m. Bajo el hashtag una joven firma por la vida RD. Así es, Guillermo, ¿verdad? Joven firma por la vida RD, correcto. Oye, Ivonne también puede decir cómo es el hashtag. Ahí está, Ivonne lo puso ahí en el Twitter de Acción Cristiana. Sí, Ivonne compartió. Sí, ahí está el link a Twitter. Déjame poner el hashtag. Yo digo que estos jóvenes, la mayoría no usan Twitter, usan Instagram más que otra cosa, pero... Hay que sacarlo, el Twitter, porque por ahí es que se hace la lucha, la incidencia, por ahí. Se hace tendencia, se hace opinión y se hace más visibilidad, políticamente hablando, que en las otras redes sociales. Y debemos seguirnos todos, conectarnos todos por ahí, seguirnos mutuamente. Sí, pero que no se preocupen también, porque eso que estamos haciendo en Twitter lo vamos a llevar a Instagram. Lo que pasa es, como dice Ivonne, por Twitter, cuando se hace tendencia número 1, muchos dominicanos pueden ver esa tendencia y se expande muchísimo. Además que si hay una tendencia, por ejemplo, y los principales tweets destacados tienen el link, entonces mayor visibilidad.
A diferencia de Instagram, en Instagram no se puede poner el link en la descripción de una publicación, al menos que sea en el perfil, o si un Instagram tiene más de 10,000 seguidores y lo permite poner en la historia para deslizar. Ajá. Por eso se hace mucho más difícil en Instagram. Así es. Bueno, pues gracias le damos al Señor por la vida de Juan Polanco. Gracias, Juan, por este tiempo de compartir con nosotros, por esta charla informativa tan interesante y el poder ayudarnos con esto. De igual forma, Guillermo, quería aprovechar para saludar a Harry. Harry está por ahí. Y que Harry anda por ahí. Miren cómo el mundo está chiquito, Juan. porque Harry y yo éramos vecinos. Sí, verdad que me gozo mucho, Juan, de escucharte y lo hablaba con mi novio en estos días de ver cómo fue tu crecimiento en el barrio y cómo lo que tú eres hoy fue mucho por tus padres, que recuerdo cuando tú ibas a la cancha, donde se movían muchas cosas, siempre tu padre estaba ahí. Y siempre recuerdo algo así, una anécdota breve, cuando estuvimos en el equipo de basquetbol, que yo te estaba manillando, que luego yo no seguí y quien siguió fue un joven que era un poquito con palabras obscenas. Creo que tu papá te prohibió, me acuerdo que tú me dijiste, mi papá no quiere que yo no juegue hasta que tú no vuelvas al equipo. Y eso habla mucho de los valores y esos valores hoy yo los veo en ti y estoy muy agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida, Juan, y sé que Él te seguirá llevando pues para defender la vida y defender los valores que necesitamos hoy en día. Así que te quiero mucho, hermano mío, y me alegro de que tú estés con nosotros en esta noche. Es así, mi mamá no me dejaba jugar belluga en el parque. Y cada vez que iba a la cancha, mi papá tenía que estar ahí. Ustedes podrán imaginar la vergüenza que yo sentí. Le voy a pedir al mismo Harry que nos despide en oración, que ore por Juan, que lo bendiga y que nos ayude al Señor a nosotros a prepararnos en esta lucha en contra de toda esta corriente y esta ideología que vienen a nuestra nación a invadirnos. Vamos a orar. Amén. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos porque tú eres bueno, Señor, y porque tú tienes propósito con nosotros, Señor. Tú tienes propósito con este mundo, Padre. Señor, gracias porque tú has levantado un remanente que ha permanecido fiel en este tiempo, Señor, que no ha ido tras la corriente, sino que ha seguido tus pisadas defendiendo los valores, Señor, tu verdad bíblica, defendiendo la vida, Señor. Padre, en esta